Por otro lado, el plan de Maduro para recuperar el oro embargado en Londres. El inglés Charles Vincent habría ofrecido al Banco Central de Venezuela presionar a funcionarios ingleses para que liberen el oro bloqueado. Un negociador inglés le habría ofrecido al régimen de Nicolás Maduro una estrategia para liberar toneladas de oro bloqueadas en Londres a cambio de recibir una tajada por su diligencia, una situación que demuestra la desesperación del chavismo por hacerse de dinero en efectivo. Un reportaje de la agencia Bloomberg revela un plan con el que, a través de un intermediario, el régimen estaría buscando obtener unos $1.000 millones en oro venezolano tras evadir sanciones y venderlo a un banco austriaco. Se trata de Charles Vincent, quien le habría ofrecido al Banco Central de Venezuela los servicios de la empresa Pipaut y Partners Oil con sede en Ginebra para presionar a funcionarios ingleses y así lograr liberar el oro de Venezuela y venderlo a un banco austriaco por $1.000 millones, monto que incluye un descuento aproximado del 30% del valor de mercado actual del metal, según una copia de la presentación vista por Bloomberg. Los documentos parecían sugerir que Vincent cobraría un porcentaje por la diferencia entre el valor comercial del oro y la cantidad que obtendría Venezuela, señala el reportaje. Aunque no está claro si la propuesta de Vincent se llevará a cabo, funcionarios presentes en la reunión informaron a Bloomberg que el BCV estaría dispuesto a pagarle al negociador a través del Banco Central de España, institución financiera que ha negado facilitarle transacciones al régimen de Nicolás Maduro, pero que hoy nuevamente sale a la luz. De acuerdo con Bloomberg, el empresario inglés también habría presentado otras dos propuestas que especialistas califican como descabelladas, pero que el BCV estaría analizando en un intento desesperado por adquirir divisas. Otro escenario en la propuesta de 5 páginas de Vincent establecía que Venezuela utilizará una refinería de metales estatal en la ciudad austríaca de Graz para procesar el oro y luego vender una tonelada por semana a un banco checo. En otra idea, Vincent sugiere que un país que no ha podido pagar alrededor de 60.000 millones en deuda externa podría emitir un bono de 5.000 millones, suscrito por un banco en Singapur cuyo sitio web indica que se especializa en ofrecer servicios a empresas de eliminación de residuos, señala la agencia. El acercamiento de Vincent surge porque a principios de este año el Banco de Inglaterra negó una solicitud del régimen de Maduro para retirar oro almacenado allí. La decisión se produjo después de altos funcionarios de Estados Unidos presionaran a sus homólogos del Reino Unido para ayudar a aislar a Maduro. $40 millones bajo la mesa. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el pasado 12 de julio, el régimen de Maduro vendió alrededor de $40 millones de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela por debajo de la mesa. A raíz de que el régimen se ha visto cercado por las sanciones, ha decidido apropiarse del oro venezolano para comercializar con él. Esto ha traído como consecuencia la disminución de las reservas a un mínimo de $8.100 millones. Entre impagos, contrabando y robo de toneladas de oro, el país sudamericano se queda sin reservas. En junio se conoció cómo el régimen chavista dejó perder parte de los activos que Venezuela tenía en el exterior. El banco alemán Deutsche Bank embargó 20 toneladas de oro venezolano por el impago de la deuda que contrajo Maduro en 2016 con dicha institución. En octubre de 2018 la dictadura venezolana dejó vencer una operación de canje, por lo que el mismo banco alemán se quedó con otras 45 toneladas de oro, lo que representaba un cuarto del total de toneladas de oro que Venezuela tiene en el exterior. El país suramericano ha perdido al menos 764 toneladas de oro a mano de los regímenes de Hugo Chávez y Maduro. La mayoría de las reservas simplemente desaparecieron en medio de transacciones ilícitas. El pasado mes de abril, el diputado y economista José Guerra señaló que cuando Chávez ordenó repatriar el oro en 2012, se trajeron 850 toneladas. Hoy solamente quedan apenas 86 toneladas. Además del oro que las instancias internacionales confiscan por falta de pago, están las toneladas de oro de que manera ilícita el régimen está sacando de las bóvedas del Banco Central de Venezuela. En los últimos meses el régimen de Maduro se ha dedicado a saquear el Banco Central.
extrayendo poco a poco docenas de toneladas de oro para venderlas en el exterior y obtener dinero en efectivo para mantenerse en el poder. Las ventas de lingotes bajo la mesa y sin aprobación de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela son una de las pocas maneras que tiene la dictadura para obtener dinero en efectivo, mantenerse en el poder y pagar parte de sus deudas, tanto internas como externas. Suiza sancionó a 25 funcionarios de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos. La información la dio a conocer el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Hemos solicitado a los países de Europa endurecer e incrementar la presión para lograr la salida de la dictadura, expresó. El embajador del gobierno interino de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó a través de Twitter que Suiza sancionó a 25 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por obstaculizar el restablecimiento de la democracia y la libertad. Entre los sancionados figuran cabecillas de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, la usurpadora de la vicepresidencia, el Consejo Nacional Electoral, el usurpador de la Fiscalía General, el DGCIM, el SEBIN, CONAS, Ejército y Guardia Nacional Bolivariana, el jefe del CLAP, el usurpador del Ministerio de Educación y el prófugo internacional Tarek El Aissami, subrayó el diplomático. Hemos solicitado a los países de Europa endurecer e incrementar la presión para lograr la salida de la dictadura y detener el sufrimiento de millones de hermanos venezolanos. Nuestro objetivo firme es que cese la usurpación y liberar a Venezuela. Maduro debe salir, agregó Vecchio. Entre los sancionados figuran Tibasay Lucena, presidente del CNE, Michael José Moreno, presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Tarek Saab, fiscal general, y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y hombre fuerte del chavismo. También figuran Tarek El Aissami, vicepresidente económico, y Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta medida de Suiza llega al momento en que Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Cuba por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y está revisando con más detalle el papel que Rusia desempeña para que el dictador venezolano permanezca en el poder, confirmó a la agencia Reuters el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Abrams dijo que Washington considera que Cuba y Rusia están brindando un salvavidas a Maduro, 9 meses después de que el gobierno de Trump y decenas de otros países denunciaran la ilegitimidad del líder chavista como presidente por las fraudulentas elecciones de 2018. Por ese motivo, más de medio centenar de naciones reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo. Siempre estamos buscando formas de presionar porque no vemos ninguna mejora en su conducta ni respecto de Venezuela ni en los derechos humanos internamente, aseguró Abrams en una entrevista en su oficina del Departamento de Estado. A comienzos de agosto, Washington congeló los activos del régimen venezolano en Estados Unidos y amenazó con sanciones secundarias a cualquier empresa relacionada con Maduro, en una nueva escalada de presión que se estimó apuntaría a Rosneft. Abrams aseveró que Washington ahora intenta dar nombres y que se esperan nuevas sanciones a individuos en los próximos 3 meses. Y por último, Estados Unidos realiza esfuerzos diplomáticos para evitar que Maduro obtenga silla en Consejo DDHH de la ONU. El subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, John Piechowski, reiteró el viernes que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro continúa cometiendo delitos violatorios de los derechos humanos, que lo descalifican en su aspiración de ocupar un puesto en el Consejo de DDH de la ONU. En conferencia telefónica, el funcionario explicó que existen acciones sistemáticas como represión, tortura, muertes extrajudiciales e intimidación en contra de los opositores a Maduro. El uso de la comida como un arma política y herramienta de represión, yo creo, descalifica a Maduro de enviar a alguien a Ginebra, dijo Piechowski, refiriéndose a la candidatura propuesta por Maduro para quedarse con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su resumen de la situación en Venezuela, el funcionario estadounidense se refirió, por ejemplo, a la cifra de 470 detenidos por Maduro. Continuaremos trabajando con todos los países alrededor del mundo para presionar a Maduro y promover un cambio democrático, señaló. El Departamento de Estado cita el informe
de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet, según el cual los aliados a Maduro han empleado tácticas brutales y letales para silenciar a las voces disidentes. Las declaraciones del subsecretario adjunto Piechowski se dan en medio de las intenciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de obtener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El próximo 17 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas elegirá a 14 de los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 2 de ellos deben salir de Latinoamérica y el Caribe. Para esta elección solo 3 países han enviado candidatos. Venezuela, Brasil y recientemente Costa Rica nominó un candidato para prevenir que Maduro se quede con la representación ante el Consejo de Derechos Humanos que investiga las denuncias de atropellos a la oposición en Venezuela. Consultado sobre los candidatos, Piechowski dijo que no quiere especular sobre los resultados. Los candidatos deben obtener al menos 97 votos en un proceso de votación que es secreto. La organización Human Rights Watch expresó su rechazo a la nominación del candidato de Maduro.